Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. Afuera, la lluvia caía con una tristeza que parecía entenderla. Adentro, el cuarto olía a humedad y desamparo. La joven temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. A su lado, envuelto en una cobija vieja, dormía su bebé, su único consuelo. Se llamaba Emilia, y hasta hace pocos meses, su vida era distinta. Tenía una madre estricta, una casa humilde y un sueño pequeño: terminar la secundaria y trabajar en una panadería. Pero todo eso cambió con una prueba de embarazo, escondida en el baño. Cuando su madre encontró el resultado, no hubo abrazo, solo gritos. «¡Eres una vergüenza!», le dijeron. «Aquí no criamos vagabundas». Y así, una noche cualquiera, Emilia fue echada de casa. Llevaba en el vientre a su hijo, una bolsita con pañales y un cuaderno con dibujos de pasteles. Caminó por horas, pidiendo posada, tocando puertas. Pero nadie quiere una madre adolescente, embarazada, sola, hasta que un viejo le ofreció la llave de un motel barato en las afueras. «No es buen lugar, niña, pero por lo menos tiene techo». Y así llegó ahí, al cuarto número 7 del motel La Esperanza. Las sábanas estaban rotas, la luz parpadeaba, y sin embargo, fue ahí donde Emilia trajo al mundo a su hijo, sin ayuda, sin nadie. Lo llamó Gabriel, como el arcángel. Desde entonces, sobrevivía con lo que podía, lavando baños, recogiendo latas, comiendo sobras. Había aprendido a calentar agua con una vela, a rogar a Dios en voz bajita, mientras mecía a su niño para que no llorara demasiado. Pero esa noche algo cambió. El bebé no paraba de llorar. Tenía fiebre. Emilia intentó darle agua con azúcar. Lo envolvió más fuerte. Le cantó. Rezó. Pero nada funcionaba. El pequeño ardía como un carbón entre sus brazos. Y entonces, con los ojos llenos de lágrimas, Emilia salió corriendo con el niño al pecho. No sabía a dónde ir. Nadie la ayudaría. Nadie la conocía. Pero al salir a la calle, un auto negro se detuvo en seco. El conductor bajó el vidrio. Era un hombre mayor, con el ceño fruncido y el corazón lleno de años. «¿Qué haces tú con un bebé a esta hora, niña?». Emilia apenas pudo responder. El llanto de Gabriel era más fuerte que cualquier palabra. Y fue ese llanto, ese sonido tan pequeño y desesperado, lo que hizo que el millonario bajara del auto. Porque a veces, lo que un alma vacía necesita no es un consejo. Es un llanto que le recuerde que aún tiene corazón. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. El hombre se llamaba Lorenzo Aranda, millonario por herencia, empresario por costumbre y viudo por castigo. No hablaba con nadie si no era necesario. Su casa tenía 10 cuartos, pero siempre dormía en el sillón. Tenía chofer, cocinera y secretaria, pero comía en silencio y sin compañía. Desde la muerte de su esposa no había vuelto a reír, ni siquiera a mirar al cielo. Pero esa noche algo lo sacó de su rutina. Iba saliendo de una reunión de negocios, molesto por un contrato que no se firmó, cuando vio a aquella niña cruzando la calle bajo la lluvia, con un bebé enfermo en brazos. Su impulso fue acelerar, pero algo lo frenó. El bebé lloraba con una intensidad que desgarraba, y aunque él nunca había tenido hijos, ese sonido le tocó un rincón que creía muerto. Se bajó, le ofreció su saco. Emilia temblaba. «¿Qué tiene el niño?», preguntó con voz firme. «Fiebre, mucha fiebre», susurró ella, aferrada al bebé como si el viento pudiera llevárselo. «Suban». Emilia dudó. No confiaba en los hombres, no después de lo que vivió, pero miró a Gabriel y no tenía opción. Dentro del auto, el olor a cuero, perfume caro y calefacción fue como entrar a otro mundo. Lorenzo sacó su celular. «Llévanos al San Gabriel rápido», ordenó al chofer. «¿El hospital privado?», preguntó Emilia, asustada. «Sí, no pienso llevar a un bebé a morir a una sala de espera pública». Ella calló. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba por su hijo. Al llegar al hospital, las enfermeras quisieron pedir papeles. Lorenzo alzó la voz. «Yo cubro todo. Solo salven a ese niño». Gabriel fue llevado a observación. Emilia, empapada y rota, se sentó en la sala de espera con las manos en el regazo.
Lorenzo la miraba desde lejos. «¿Qué hago yo aquí?», se preguntaba él, pero no se movió. Horas después, un médico salió. «El bebé está estable. Tuvo una infección respiratoria, pero ya está recibiendo antibióticos». Emilia rompió en llanto. Y Lorenzo no supo por qué, pero se sintió en paz. Una paz que no había sentido desde que enterró a su mujer. «Gracias», susurró ella con la voz rota. «No sé cómo se lo voy a pagar». Él no respondió, solo miró al niño a través del cristal, y por un instante vio el rostro de su esposa joven en esos ojos pequeños. Pero lo que Emilia no sabía era que ese hombre no era un salvador. Él también venía roto, también venía herido, y tal vez, solo tal vez, ella no era la que necesitaba ayuda. Tal vez él era el que necesitaba ser salvado. Y en ese momento tocaron la puerta del hospital. La puerta del hospital se abrió con un crujido suave y entró una mujer mayor, vestida con uniforme de enfermera. Traía una bolsa con mantas limpias y un termo en la mano. «Disculpe, señor Aranda. La niña tiene frío y lleva días sin comer», dijo con respeto, mientras le ofrecía una taza de té caliente a Emilia. Ella la tomó con las 2 manos. Temblaba, no solo por el frío, sino por el peso del alma. Lorenzo la miró unos segundos. Observó cómo sorbía el té con cuidado, como si no mereciera ni siquiera ese gesto simple. Tenía los labios partidos y los dedos manchados de tinta, como quien había escrito muchas cartas sin destino. «¿Dónde estás viviendo?», preguntó él. Emilia bajó la mirada. «En un motel, por la carretera, cuarto 7». Lorenzo frunció el ceño. Sabía lo que ese lugar significaba. Había pasado por ahí varias veces, y lo evitaba por instinto. Era oscuro, sucio, peligroso. «No puedes volver allá. No con un bebé enfermo». «No tengo a dónde más ir», dijo Emilia sin levantar la vista. «Mi mamá me echó. Mi papá murió cuando yo era niña. Y el papá del bebé ni siquiera supo que existía». Lorenzo suspiró. No le gustaba involucrarse. No quería problemas. Pero algo dentro de él, algo que creía enterrado, le pedía que no la dejara sola. «Vamos a mi casa», dijo de repente. Ella lo miró como si hubiera oído mal. «Solo por esta noche, hasta que el bebé esté mejor». «No estoy proponiendo nada raro». Emilia dudó. Desconfiar era su escudo. Pero recordó el olor del motel, las cucarachas en la almohada, la humedad que enfermaba a su hijo. Miró a Gabriel, dormido con una mascarilla diminuta, y asintió. El chofer los llevó en silencio. El auto se deslizó por calles lujosas, donde las casas parecían castillos. Al llegar, la mansión de Lorenzo parecía una pintura sin color. Imponente, sí, pero triste. Una señora mayor los recibió en la puerta. Era María, el ama de llaves, una mujer de manos suaves y mirada piadosa. «¿Otra vez ayudando almas perdidas, don Lorenzo?», preguntó, con una sonrisa que escondía ternura. «No empieces, María». Ella entendió. Le preparó un cuarto con cuna improvisada. Puso agua caliente, encendió una veladora y les dejó un plato de sopa. Emilia comió en silencio. Luego, acunó a Gabriel y se durmió por fin, sobre una cama limpia. Lorenzo la observó desde la puerta entreabierta. No había morbo, no había juicio, solo una especie de memoria antigua, como si hubiera visto esa imagen en otra vida. Fue entonces cuando bajó al sótano. Allí, entre cajas llenas de polvo y recuerdos, buscó una caja de madera. Dentro, una carta vieja escrita por su esposa, que había muerto hacía 7 años. «La vida no se llena de cosas, amor, se llena de personas, y si algún día llega a tu puerta alguien perdido, dale posada. Puede que no traiga alas, pero sí la llave de tu sanación». Lorenzo cerró los ojos. La voz de su esposa parecía resonar en esas paredes frías, y por primera vez desde que la perdió, sintió que no estaba solo. Pero cuando subió de nuevo, Emilia ya no estaba en la cama. El cuarto estaba vacío. La cuna, vacía también. La cobija doblada con cuidado. Y sobre la mesa de noche, una hoja escrita con lápiz. Lorenzo la tomó con manos temblorosas. Era una carta con letra redonda, apretada, como la de una niña que aprendió a escribir en libretas usadas. «Gracias por la ayuda, señor. Usted y su señora que cuida esta casa fueron los únicos que nos miraron con compasión. Pero no puedo quedarme. No soy de este mundo de alfombras limpias. Yo nací entre callejones y tortillas con sal.
Me voy porque mi hijo no merece vivir escondido en la lástima de nadie. Pero me voy agradecida. Él se llama Gabriel. Y cada vez que lo abrazo, siento que es más de Dios que mío. Tal vez así también fue su esposa. Que Dios le pague todo. Emilia. Lorenzo leyó la carta 3 veces. Cada vez, su pecho dolía más. Salió de la casa. Preguntó a María. Nadie la había visto salir. El portón estaba cerrado. Fue entonces que subió al mirador del jardín y la vio. Allí estaba Emilia, sentada junto a la fuente, con Gabriel dormido sobre su regazo. No se había ido. Solo había querido escribir la carta, por si no encontraba valor para quedarse. Lorenzo bajó sin hacer ruido. Se sentó a su lado. No habló. Emilia tampoco. Solo se quedaron ahí, bajo las estrellas, oyendo el agua correr y el corazón latir. ¿Por qué ayudó a alguien como yo?, preguntó ella. Por fin, él la miró. Porque yo también fui salvado alguna vez, y no supe agradecer. Emilia lo miró con ternura nueva. No como a un hombre rico, sino como a un hombre herido. Gabriel es un buen nombre, dijo él mirando al niño. Mi esposa se llamaba Clara. Siempre quiso tener un hijo, pero Dios no nos lo permitió. Ella bajó la mirada. Yo no quería ser madre tan joven. Lloré mucho cuando lo supe, pero después no quise soltarlo nunca más. Lorenzo asintió. A veces los hijos no llegan cuando uno quiere, sino cuando Dios decide. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero profundo. Gabriel, dormido, estiró su manito y la colocó sobre el dedo de Lorenzo. El millonario no se movió. Sintió el calor de esa manita como si le devolvieran el alma. ¿Podemos quedarnos un ratito más aquí?, susurró Emilia. Todo el tiempo que quieras. Pero ninguno de los dos sabía que alguien más los observaba desde la ventana del segundo piso. Una figura desconocida, una sombra del pasado, y traía consigo secretos que podían romper todo, porque lo que Emilia había escondido no era solo una carta. A la mañana siguiente, Emilia despertó con el sonido suave de una campana. María, la señora del servicio, había preparado café y pan dulce. El aroma llenaba la casa como una caricia. Gabriel dormía tranquilo, con las mejillas rosadas y la respiración serena. Por primera vez desde que nació, parecía un bebé en paz. Emilia bajó las escaleras con pasos tímidos. Le costaba creer que estaba en una casa tan grande. Cada cuadro en la pared, cada cortina bordada, le recordaba que no pertenecía a ese lugar. Lorenzo estaba en el comedor, leyendo el periódico. Al verla, dejó el papel a un lado y señaló una silla. «Siéntate. No muerdo». Emilia sonrió con timidez. Se sentó. Comió despacio, agradecida. «¿Dormiste bien?», preguntó él. Como hace años no dormía. María, desde la cocina, observaba en silencio. Ella conocía a Lorenzo desde joven y nunca lo había visto así, hablando suave, mirando a alguien con ese brillo en los ojos. Después del desayuno, Lorenzo pidió un momento a solas. Subió al cuarto que había sido de su esposa. Nadie entraba ahí desde su muerte. Pero ese día, algo lo empujó. Abrió el cajón de la mesita. Allí estaba, una fotografía antigua. Clara, su esposa, con un bebé en brazos. No era suyo. Era el hijo de una amiga. Años atrás, Lorenzo recordaba cómo ella lo abrazaba, con ternura infinita. «Dios me mandará uno cuando esté lista», decía siempre Clara. Él nunca creyó mucho en eso. Pero ahora, guardó la foto en el bolsillo. Volvió a bajar. «Emilia», dijo con voz seria pero serena, «quédate. No por lástima, sino por el niño. Este lugar está vacío. Y yo también». Ella lo miró, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Quiere que me quede aquí? Quiero que Gabriel tenga un techo. Y que tú no sientas que el mundo terminó por haber sido madre joven». Emilia apretó los labios. La emoción le subió a la garganta. «No soy nadie, señor. No terminé ni el colegio. No sé hablar bonito. No tengo modales. Pero tienes algo que nadie más ha traído a esta casa en años», dijo él, y sonrió por primera vez. «Vida». Ella bajó la mirada. Una lágrima le cayó en el pan, y no era de tristeza. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, Gabriel comenzó a llorar con un quejido distinto, agudo, doloroso. María corrió escaleras arriba. Emilia lo alzó. Tenía el cuerpo tenso, los puños apretados. «Está muy caliente», gritó temblando. Lorenzo no lo dudó. Llamó al médico. En menos de 20 minutos estaban de vuelta en el hospital. Y esta vez, el diagnóstico fue más serio.
Parece una complicación en los pulmones. Necesitamos observarlo en la unidad infantil, con cuidado constante, dijo el doctor. Emilia se descompuso. Apretó las manos como si rezara sin voz. ¿Se va a poner bien? El doctor no respondió. Y en ese momento, Emilia sacó algo del bolso. Un papel arrugado, antiguo. Era un sobre cerrado, con el nombre del padre de Gabriel. Y lo que había dentro cambiaría el rumbo de todos, porque no era solo una carta. Era una promesa rota. Lorenzo tomó el sobre entre sus manos. Estaba amarillento, con el sello roto y la tinta corrida por alguna lágrima antigua. ¿Quién es él?, preguntó con voz baja. «Se llama Adrián», respondió Emilia sin mirar. Nunca supo del embarazo, y cuando quise decírselo, ya se había ido. La carta, escrita con torpeza adolescente, decía cosas que dolían como espinas. «Adrián, no sé cómo decirte esto. Estoy esperando un hijo. No busco nada, solo quería que lo supieras, porque fue tuyo también, aunque haya sido solo una noche en silencio». Lorenzo guardó la carta con cuidado. «¿Dónde está él ahora?» «No sé. Se fue a otra ciudad. Me bloqueó. Dijo que lo nuestro no significó nada». El doctor regresó. Informó que Gabriel debía quedarse internado por al menos una semana. Lorenzo y Emilia volvieron a casa. El silencio pesaba, pero al llegar, encontraron algo inesperado. María los esperaba en la sala, con una caja de cartón. «Esto lo dejó un joven esta mañana», dijo confundida. La caja tenía ropa de bebé, una mantita bordada y una nota. «Lo siento, no sabía que existía. Quiero conocerlo». El nombre firmado abajo era Adrián. Emilia se quedó helada. «¿Cómo supo?» «La carta», susurró Lorenzo. «Debió haberla encontrado donde la guardabas. Tal vez alguien más la leyó y se la entregó». Ella sintió un temblor en el pecho. ¿Y si Adrián volvía solo por culpa y no por amor? ¿Y si quería quitarle al niño? Pero antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Lorenzo se acercó. Abrió. Era un joven de unos 20 años, con cara de susto y una rosa marchita en la mano. «¿Está Emilia?» Ella lo vio. Su cuerpo tembló. Era él, el padre de su hijo. Y aunque habían pasado meses, algo en su mirada aún le hablaba de aquella noche en que se sintió querida por última vez. Pero no era el mismo Adrián. Este venía con ojeras, con remordimiento y con algo escondido bajo el brazo. Un sobre, otro más. Y dentro de ese sobre venía una verdad que ni Emilia ni Lorenzo estaban preparados para escuchar, porque no todas las promesas rotas se pueden remendar. Adrián entró despacio, como quien pisa el terreno de sus propios errores. No miraba directo a los ojos. Su mirada buscaba el suelo, como si allí pudiera esconder el pasado. Emilia lo miraba en silencio. Su corazón latía con fuerza, no de amor, sino de susto. «No vine a quitarte a nadie», dijo él, «antes que nada. Vine porque alguien me mostró tu carta y porque esta madrugada soñé con un bebé que decía mi nombre». Lorenzo lo observaba desde una esquina, con la sabiduría de quien ha visto la vida repetirse en distintos cuerpos. No confiaba aún, pero tampoco juzgaba. «¿Qué traes ahí?», preguntó. Adrián sostuvo el sobre. «Mi papá murió hace unos días. Era abogado. Y en su testamento incluyó algo que no entiendo. Mencionó un nieto no reconocido y dejó un fondo para él. Pero yo no tengo hijos». Emilia tragó saliva. «¿Tú le dijiste a tu familia?» «Nunca», interrumpió Adrián. «Pero parece que él lo supo igual. Tal vez leyó la carta antes que yo». Lorenzo pidió ver el documento. Lo leyó con cuidado. Era real, notariado, legal. «Aquí dice que el bebé debe llevar el apellido Aranda». El silencio se volvió denso como la lluvia que empezaba a caer afuera. «¿Aranda?», preguntó Emilia confundida. Adrián asintió. «Mi padre era hermano de tu esposo, ¿cierto?», le dijo a Lorenzo. Lorenzo se quedó mudo. Adrián bajó la mirada. «Nunca te lo contaron, pero mi papá fue el hijo desconocido del abuelo Aranda. Él vivió en otro estado y siempre quiso demostrar que también era parte de la familia. Por eso me educó como abogado. Por eso lo dejó todo para un nieto que ni sabía que existía». Emilia se sentó. Sus piernas no la sostenían. «¿Y qué pasa si yo no quiero que Gabriel tenga ese apellido?», preguntó. «Nada», dijo Adrián. «Tú decides. Pero si lo aceptas, tendrá una herencia segura.
No vengo a arrebatar nada, solo a corregir lo que escondí por miedo. Lorenzo caminó hacia la ventana, miraba la lluvia, pensaba en Clara, en su promesa, en aquel deseo nunca cumplido de ser padre. Y ahora, la vida traía un niño que llevaba su apellido, sin haberlo pedido. ¿Puedo verlo?, preguntó Adrián. Emilia dudó, pero asintió. Lo llevó al hospital. Lo dejaron entrar solo un minuto. Desde el vidrio, Adrián vio a Gabriel conectado a los tubos, pero sereno, como un angelito de barrio. Y fue en ese momento que cayó de rodillas y lloró. Lorenzo lo miró de lejos. Algo en ese gesto lo conmovió, porque un hombre que llora por un hijo que no conoció merece una segunda oportunidad. Pero lo que nadie esperaba era que al salir del hospital, un desconocido los esperaba junto al auto, un hombre elegante, con maletín en mano y rostro de abogado. ¿Usted es Emilia Méndez?, preguntó. Ella asintió. Él le entregó un documento. Está siendo citada por la madre de Adrián para pelear la custodia del bebé. El papel tembló entre sus manos, y lo que debía ser una redención se estaba convirtiendo en batalla, porque hay familias que no aceptan bebés sin apellido, aunque sean milagros de Dios. El despacho era frío, alfombra gris, paredes lisas, silencio de oficina donde se firman sentencias que parten la vida en dos. Emilia entró con Lorenzo a su lado. Adrián no apareció. Había enviado un mensaje diciendo que su madre lo había amenazado si se involucraba más. Del otro lado de la sala estaba doña Elvira Aranda, una mujer alta, elegante, con cuello erguido como estatua antigua. Su perfume costoso no alcanzaba a esconder el veneno en su mirada. «Así que tú eres la niña que arruinó el futuro de mi hijo». Emilia no respondió. No porque no pudiera, sino porque sabía que ninguna palabra bastaría. «Mi nieto no va a crecer en moteles, ni entre lavadoras ajenas», continuó Elvira. «Si de verdad lo quieres, entrégamelo. Yo puedo darle educación, salud, apellido. Tú solo tienes ternura y fe», dijo Lorenzo con voz firme. Elvira lo miró con desprecio. «Tú deberías entender, Lorenzo. Tu familia también está llena de errores que hubo que esconder». Lorenzo se puso de pie. «Gabriel no es un error, es un milagro. Y mientras yo tenga fuerzas, no permitiré que lo usen como trofeo para limpiar apellidos manchados». Elvira no dijo más. Se levantó, dejó unos documentos sobre la mesa y se fue. El silencio dolía. Emilia temblaba. «No puedo pelear contra esa gente, don Lorenzo. Ellos tienen todo. Yo solo tengo a Gabriel». Lorenzo le tomó la mano. «Tú tienes algo más fuerte que cualquier apellido. Lo has criado con amor, y eso ningún tribunal lo puede borrar». María, que escuchaba desde la puerta, entró con un sobre. «Me llegó esto hoy, una carta sin remitente, pero creo que debes leerla». Emilia la abrió con manos temblorosas. Era la letra de una mujer, firme, elegante. «Querida Emilia, yo también fui madre antes de tiempo, y también fui rechazada, pero una señora me dio posada, me enseñó a amar a mi bebé y a perdonar. Esa señora se llamaba Clara, y era esposa de Lorenzo. Nunca pude decirle gracias, pero hoy, desde donde esté, sé que está feliz de que su casa vuelva a escuchar el llanto de un niño. No te rindas, porque a veces los nietos no nacen del vientre, sino de las heridas sanadas». Emilia cerró los ojos, apretó la carta contra el pecho, y en ese instante, Lorenzo supo qué tenía que hacer. Se acercó al retrato de Clara, colgado en la sala, y le habló como cuando rezaba. «Tú querías un hijo. Yo no te lo di, pero ahora tú me das a mí uno. Y juro por tu memoria que no lo dejaré solo». Pero lo que no sabían era que la carta de Clara no era la última señal, porque esa misma noche, Gabriel dejó de respirar por unos segundos, y el miedo volvió con fuerza, porque los milagros también tiemblan antes de brillar. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 3 y el silencio era más hondo que el sueño, una alarma suave sonó en la sala de observación del hospital. Gabriel, el bebé de ojos grandes y nombre celestial, había dejado de respirar por unos segundos. Su pecho se quedó quieto, como si el mundo hubiera hecho una pausa para escuchar el alma. Emilia, que dormía en una silla dura, se despertó con un frío repentino. Su instinto de madre era más fuerte que el descanso. «¡Gabriel!», gritó corriendo hacia la cuna. Las enfermeras entraron de inmediato.
El doctor llegó detrás. Maniobraron con cuidado. Revisaron cables, oxígeno, latidos. Gabriel respiró de nuevo. Apenas un suspiro, pero volvió. Un suspiro. Eso fue lo que salvó su vida. Emilia se derrumbó junto a la cuna. Le tomó la manito. Le habló bajito, como si rezara con ternura. Mi amor, si tú aguantas, yo también aguanto. Pero no me dejes sola. Tú eres lo único que me queda. Lorenzo había llegado minutos después. Se quedó afuera, observando por la ventana de cristal. Tenía los ojos llenos de algo que no sabía si era miedo o amor. Dentro de él, un sentimiento nuevo crecía. Un lazo, un deseo, algo más fuerte que la sangre o el apellido. Una certeza. Ese bebé ya era parte de él. Horas después, Gabriel dormía de nuevo, estabilizado. El médico explicó que era una reacción a los antibióticos, pero que ya estaba fuera de peligro. «Es fuerte», dijo, «pero necesita un hogar limpio, estable. No puede regresar al motel». Emilia se quedó en silencio. No sabía qué era un hogar. Nunca lo tuvo de verdad. Lorenzo la acompañó a tomar aire al jardín del hospital. Allí, con el cielo aún oscuro, le habló con la voz más suave que pudo reunir. «Clara, mi esposa, siempre soñó con tener un hijo, pero no pudimos. El día que murió, dejó una carta para mí. Me pedía que algún día, si la vida me daba otra oportunidad, no la negara». Emilia lo miró, sin entender del todo. «¿Qué quiere decir?» «Quiero adoptar a Gabriel, no para quitarlo, no para alejarte. Quiero que seamos una familia, aunque sea una familia distinta». Emilia bajó la mirada. Su corazón dolía. Amaba a su hijo como nadie, pero había algo en esa propuesta, algo que no sonaba a imposición, sino a abrigo. «¿Y yo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Dónde quedo yo?» Lorenzo le tomó la mano. «Te quedas con nosotros, si quieres. Esta casa no solo necesita un niño, también necesita una madre con fe». Emilia lloró. No por miedo esta vez, sino porque por primera vez alguien la estaba incluyendo en un nosotros, y en ese momento sonó su celular. Era un mensaje, de Adrián, un mensaje corto, pero lleno de culpa. «Mi madre quiere llevarse al niño. Voy a impedirlo. Prepárate. Va a pelear sucio». El miedo volvió como sombra, pero Emilia no estaba sola esta vez, y al regresar al hospital, encontraron sobre la cuna de Gabriel una rosa blanca, con una tarjeta escrita a mano. «No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Clara». El juzgado de familia era un edificio viejo, de techos altos y bancos duros. Allí no se decidían solo custodias, se decidían futuros. Emilia entró con un vestido prestado, el cabello recogido con torpeza y los ojos cansados por tantas noches sin dormir. Lorenzo iba a su lado, con el rostro firme, sin corbata, pero con la dignidad de quien no necesitaba adornos. Del otro lado, doña Elvira, con sus abogados y su traje de terciopelo gris, alzaba la barbilla como si todo estuviera ya ganado. Gabriel, en brazos de María, dormía. Aún llevaba un apósito en el bracito, señal de su reciente hospitalización. La jueza, una mujer de rostro cansado y mirada severa, revisaba los documentos. Pidió silencio. Comenzó la audiencia. La señora Elvira Aranda solicita custodia total del menor, alegando que la madre biológica carece de recursos, educación y estabilidad emocional. «Protesto», intervino el abogado de Lorenzo. «La madre ha demostrado ser capaz de cuidar al menor con dignidad, a pesar de la precariedad». Emilia apretó los labios. No sabía usar palabras largas, pero sabía amar. «Señoría», dijo poniéndose de pie con miedo, «yo no tengo apellido importante, ni títulos, pero mi hijo ha vivido gracias a mí. Lo parí sola, lo curé con mis manos, lo abrigué con mi pecho. No tengo diploma, pero tengo cicatrices». Lorenzo la miraba con orgullo. La jueza la observó un largo rato. «¿Y usted, señor Aranda? ¿Qué papel desea tener en esta situación?» Lorenzo se levantó. Caminó con lentitud, pero con decisión. «Mi esposa murió esperando ser madre. Yo viví 7 años en silencio, hasta que una noche escuché el llanto de este niño, y ese sonido me devolvió la vida. No soy el padre, pero soy el hombre que quiere criarlo como si lo fuera, con respeto, con fe y con amor. No por caridad, por destino». Elvira se removió en su silla. La jueza tomó un respiro.
Luego leyó un informe del hospital. Según este documento, el menor estuvo a punto de fallecer por falta de tratamiento. El señor Lorenzo Aranda cubrió todos los gastos. La madre ha estado con él día y noche. La abuela paterna no ha visitado al menor ni una vez en el hospital. Elvira protestó, pero la jueza alzó la mano. «Silencio. Este tribunal valora más la presencia que los apellidos, y más aún, el amor demostrado». Un suspiro cruzó la sala. Este juzgado dicta custodia compartida temporal a la madre biológica y al señor Lorenzo Aranda, bajo supervisión. El caso será revisado en 6 meses. Emilia lloró. Lorenzo le puso una mano en el hombro. María, desde atrás, abrazó a Gabriel con más fuerza. Y doña Elvira salió del lugar sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró a Emilia y dijo algo inesperado. «No me agradas, pero te admiro. Yo también fui madre adolescente y nadie me tendió la mano». Emilia la miró con sorpresa. «Nunca es tarde para dar amor», respondió. Elvira asintió y se fue. Y cuando todo parecía calmarse, Lorenzo abrió la puerta de su casa, ya con la orden legal en mano. Allí, en la entrada, había una caja pequeña. Dentro, un álbum, fotos antiguas de Clara. Y en la última página, una imagen nunca vista. Clara, con un bebé en brazos y una nota escrita detrás. «Si algún día llega un niño a esta casa, dile que yo lo soñé primero». Lorenzo acariciaba la fotografía como si fuera un pétalo rescatado del pasado. Clara, su esposa, aparecía sentada en el porche de una casa antigua, con un bebé en brazos. No era su hijo, no era su familia. Era el hijo de una vecina, muchos años atrás, que solía dejarlo en sus brazos mientras salía a vender pan. «Este niño es ajeno, pero mi corazón lo abraza como propio», decía Clara en su diario, encontrado por María días antes entre los libros de cocina. Esa noche, Lorenzo colocó la foto en la sala. Encendió una veladora, como hacía Clara cada vez que alguien nuevo entraba a su vida. Era su forma de bendecir los comienzos. Emilia, al ver la imagen, sintió un escalofrío suave, como si la mujer de la foto la estuviera mirando con ternura desde el otro lado. «¿Era así?», preguntó. «Más aún», susurró Lorenzo. Su fe era más grande que esta casa. Gabriel dormía en el cuarto que había sido de visitas. Ahora, con cortinas azules y una alfombra donde Emilia colocaba sus pies cada mañana, ya no parecía un cuarto prestado, sino un nido. Lorenzo había mandado a hacer una cuna de madera, con el nombre grabado a mano: Gabriel Aranda Méndez. Una madrugada, Emilia bajó a la cocina. No podía dormir. Estaba haciendo té de canela cuando escuchó la voz de Lorenzo, suave, en la sala. «Clara, si puedes verme, ayúdame a hacer esto bien». Ella no quiso interrumpir, solo dejó la taza en la mesa y volvió a su cuarto con lágrimas dulces en los ojos. Días después, recibieron una carta certificada. Era del Tribunal de Menores. Una asistente social visitaría la casa para verificar las condiciones del entorno familiar. Emilia se puso nerviosa. Sacó su cuaderno viejo, dibujó un plan de limpieza. Pidió a María que la enseñara a preparar comidas más balanceadas. «Quiero que todo esté perfecto», decía. «No para impresionar, sino para que vean que esta casa es un hogar». María sonreía desde el fogón. «Ya lo es, niña, desde que tú y ese angelito llegaron». La visita fue breve. La asistente social anotó detalles, tomó fotos, entrevistó a Lorenzo. Al salir, se acercó a Emilia. «Nunca había visto a un bebé tan tranquilo después de una enfermedad», dijo. «Eso no es solo medicina, eso es amor». Y antes de irse, le dejó una nota escrita a mano. «Cuando una madre cuida con fe, el Estado solo puede bendecir lo que ya es sagrado». Esa tarde, mientras Gabriel jugaba con una pelota suave en el jardín, Lorenzo le entregó a Emilia un regalo, una caja pequeña. Dentro, un delantal bordado. «Emilia, pan y fe». Ella lo miró, sin entender. «¿Esto?» «Mandé construir una pequeña panadería en el garaje. Si quieres, puede ser tuya. O nuestro proyecto». Clara siempre soñó con eso, y creo que tú puedes hacerlo realidad. Emilia tembló de emoción. «¿Usted cree en mí?» «Yo estoy empezando a creer en la vida otra vez, y eso es gracias a ti». Pero no todo era calma. Esa noche, mientras dormían, alguien dejó una carta bajo la puerta. Un sobre blanco, sin nombre. Adentro, solo una frase: «Él no es quien dice ser».
y en el reverso una fotografía de Lorenzo, mucho más joven, abrazando a una mujer desconocida. Lorenzo encontró la carta en la mañana cuando salió a recoger el periódico. Se detuvo, su rostro palideció. Emilia, que barría el porche, notó el cambio. ¿Está todo bien? Él no respondió. Entró, se encerró en el estudio. La fotografía entre las manos le pesaba como una piedra. Era él, sin duda, pero la mujer que lo abrazaba no era Clara. Era Julia, un nombre que no había pronunciado en años. Fue su primer amor, antes de Clara. Una mujer que había desaparecido sin aviso, dejándole solo una carta y un hijo que, según ella, nunca nació. Él creyó que había sido un invento, una forma cruel de vengarse. Jamás supo nada más. Nunca lo comprobó. Hasta hoy. Se sentó, respiró hondo, tomó el teléfono y llamó a un viejo conocido, un notario que le debía un favor. Mientras tanto, Emilia sentía que algo raro ocurría. Lorenzo estaba distinto, más callado, más distante. Esa noche decidió preguntarle, ¿recibió algo raro hoy? Lorenzo dudó, pero la miró con la sinceridad que solo tienen los que han perdido mucho. Sí, y tengo que contarte algo que ni yo sabía con certeza. La sentó, le mostró la foto, le habló de Julia, de aquella juventud llena de errores, del hijo que tal vez fue real o tal vez no, pero que ahora por primera vez volvía a tocar su puerta. ¿Y si Gabriel no es el único Aranda perdido? Emilia lo miró, sin palabras. Lorenzo suspiró. Si tengo otro hijo allá afuera, lo voy a encontrar. No para borrar lo que tenemos aquí, sino para sanar lo que no supe enfrentar. Emilia apretó su mano. ¿Y si te rechaza? Ya he sido rechazado antes, pero esta vez no pienso huir. Y así comenzó una búsqueda discreta. Lorenzo viajó a una ciudad vecina, visitó archivos, clínicas, iglesias, preguntó a viejos conocidos, y un día, en una pequeña tienda de bicicletas, lo encontró. Un joven de unos 30 años, cabello oscuro, brazos fuertes y una cicatriz en la ceja izquierda, igual a la que Lorenzo tuvo a los 17. Se llamaba Matías, y sí, era su hijo. La prueba de ADN no dejó dudas. Matías, al principio no quiso escucharlo. Decía no necesitar padre. Decía haber crecido solo. Pero cuando vio a Gabriel en una foto, algo en su rostro se quebró. Yo también fui un bebé abandonado, dijo, y juré que si algún día tenía familia, no repetiría la historia. Lorenzo le extendió una invitación. No te pido que me llames papá, solo ven a conocer a Gabriel y a Emilia. No tengo otra cosa que ofrecer, salvo un lugar donde tal vez puedas sanar. Matías aceptó, y al llegar a la casa, lo primero que vio fue a Gabriel dormido entre los brazos de Emilia. Ella lo miró, y supo que, sin querer, otra parte de la historia había llegado a casa. Pero nadie imaginaba que Matías traía un pasado oculto, un pasado que también involucraba al motel La Esperanza. Matías no era un hombre de palabras fáciles. Se movía con la rigidez de quien ha aprendido a sobrevivir sin pedir nada. Pero esa tarde, al ver a Gabriel reír con una sonaja entre las manos, algo dentro de él se aflojó. Se quedó quieto, observando desde el marco de la puerta. Emilia, con delicadeza, le ofreció una taza de café. No preguntó nada, solo lo miró con la misma ternura con la que miraba a su hijo. ¿Tú lo cuidaste sola desde el principio?, preguntó él. En un cuarto de motel, sin luz, con hambre y con miedo. Pero sí, sola. Matías asintió. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que dejó a Emilia sin aliento. Yo también viví en ese motel, hace muchos años, cuarto número 4, con mi madre, Julia. El aire pareció detenerse. Julia, repitió Emilia. ¿La mamá de Gabriel se llamaba Julia? No, Gabriel es mi medio hermano, hijo de Lorenzo. Yo soy el hijo que él no conoció. Julia era mi madre. Murió cuando yo tenía 11 años. De tristeza, más que de enfermedad. Emilia se llevó la mano al pecho. Su voz temblaba. ¿Y dijiste que vivieron en el cuarto 4? Matías asintió. Sí. Recuerdo que la dueña del motel decía que ese cuarto estaba lleno de promesas rotas. Entonces Emilia se levantó, fue hasta su bolso, sacó un papel doblado. Era una nota que había encontrado en su primer día en el motel La Esperanza. Estaba escrita en la parte interna del marco de la ventana del cuarto 7. Si algún día vuelvo, que me encuentren en la luz, no en el dolor.
Firmado. Julia Matías la leyó en silencio. Lorenzo, que acababa de llegar, escuchó el nombre y se detuvo. ¿Dijiste Julia? Matías levantó la mirada. Sí, Julia Torres, mi madre. Lorenzo se sentó lentamente. Ella me escribió una carta, que nunca respondí. Me dijo que estaba embarazada. Yo pensé que era una mentira. Matías bajó los ojos. Nunca habló mal de ti, solo decía que te habías asustado y que si algún día me encontraba contigo, no te juzgara, pero tampoco te idealizara. Un silencio lleno de respeto los envolvió. Emilia, con Gabriel en brazos, dijo algo bajito. Tal vez este niño no vino al mundo solo por mí. Tal vez vino para reunir lo que fue separado. Esa noche, Lorenzo llevó a Matías de regreso al motel. Querían ver el cuarto, pero ya estaba ocupado. La dueña, una mujer anciana con trenzas y ojos sabios, los reconoció. «Ustedes tienen rostro de segundas oportunidades», dijo. Lorenzo le preguntó si recordaba a Julia. «Claro», respondió. «Mujer buena, trabajadora. Siempre decía que su hijo iba a ser diferente, que iba a romper la cadena de abandono». Matías tragó saliva. «¿Y lo fue? Mírate», respondió la mujer. «Estás aquí, ¿no? Eso ya es más de lo que muchos logran». Y entonces, la dueña del motel les mostró algo. Una pequeña placa de madera, guardada en una caja desde hacía años. La encontró durante una remodelación. Decía: «Los hijos no nos pertenecen. Son promesas que cuidamos hasta que vuelan. Clara». Lorenzo apretó el pecho. Emilia sintió un escalofrío. Clara. Otra vez Clara. Una señal. Una presencia. Un susurro. Como si Dios estuviera entrelazando todos los hilos de esta historia desde mucho antes de que comenzara. Y esa misma noche, Gabriel pronunció su primera palabra. No fue mamá, ni papá, fue luz. Y nadie entendió de dónde venía esa palabra. Pero doña María sí lo supo. Alguien lo está cuidando desde el cielo, niña. Alguien que ya había soñado con este milagro. La tarde amaneció con olor a tierra mojada. Llovía con suavidad, como si el cielo no llorara, sino que acariciara. En el patio de la casa, Emilia tejía una mantita para Gabriel. Matías la ayudaba con el horno de la panadería. María amasaba pan dulce. Y Lorenzo revisaba los papeles de la adopción. Todo parecía en su lugar. Pero no era el final. Aún faltaba un gesto. Una bendición. Una señal de cielo para sellar lo que Dios ya había unido. Esa mañana, Emilia pidió algo especial. «Quiero bautizar a Gabriel». Lorenzo la miró con ternura. «¿Hoy? Sí, sin fiesta, sin adornos, solo nosotros, y fe». Matías habló con un viejo sacerdote del barrio, un hombre que no pedía nada más que sinceridad. «Dios no necesita catedrales para bendecir», dijo, «solo corazones dispuestos». Y así, al caer la tarde, reunidos bajo un árbol en el jardín, con una mesita de altar, una vela blanca y un cuenco de barro con agua bendita, bautizaron a Gabriel. El sacerdote tomó al niño entre brazos. Lo alzó suavemente. «¿Quién lo presenta?» «Yo», dijo Emilia, su madre. «¿Y quién lo sostiene?» «Yo», dijo Lorenzo, su segunda cuna. «¿Y quién lo protege?» «Yo», dijo Matías, su hermano de camino. El sacerdote mojó la frente de Gabriel. El niño no lloró, solo miró hacia el cielo. «Gabriel Aranda Méndez», dijo el sacerdote, «eres bendito, no por el agua, sino por el amor que te rodea». Todos cerraron los ojos, y en ese instante, un rayo de sol cruzó las nubes. La lluvia cesó, y una mariposa blanca se posó sobre la vela. «Es ella», susurró María. «Clara». Emilia lloró en silencio. Lorenzo también. Pero no era tristeza, era descanso, era promesa cumplida. Esa noche, en la cocina, mientras tomaban té y compartían pan, Gabriel dormía entre todos, como si cada uno de ellos, aunque no lo hubiera parido, fuera parte de su historia. Y en la mesa, Emilia dejó una carta, para el futuro, para cuando Gabriel preguntara cómo fue que llegó a ese hogar. La firmó con 3 palabras, con fe, siempre. No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. La casa de Lorenzo ya no era una mansión silenciosa, sino un refugio vivo. En el horno, el pan crepitaba con aroma de hogar. En el corredor, los juguetes de Gabriel esperaban su despertar. Y en cada pared,
Había fotografías nuevas. Emilia sonriendo, Matías montando la bicicleta con el niño en brazos, María riendo con un delantal floreado. El viejo estudio de Clara había sido transformado en biblioteca infantil, y su retrato, ahora enmarcado con flores silvestres, parecía observarlo todo con gratitud. Gabriel, con poco más de un año, caminaba torpemente entre cojines y libros. Decía pocas palabras, pero entendía todas las miradas. Una tarde cualquiera, se acercó a Lorenzo, lo miró fijo y dijo: «Tata». Fue la primera vez que Lorenzo lloró sin esconderse. «Gracias, Clara», susurró al cielo. «Gracias por traerlo». Emilia había vuelto a estudiar. Por las mañanas atendía la panadería. Por las noches se sentaba a leer mientras Gabriel dormía. Su cuaderno, aquel viejo de dibujos de pasteles, ahora tenía recetas nuevas y frases de esperanza. Una madre joven no es una condena, es un milagro por madurar. Matías, por su parte, encontró su lugar entre las bicicletas. Abrió un pequeño taller con ayuda de Lorenzo. A veces se quedaba a dormir en casa, a veces no, pero siempre volvía, porque la verdadera familia no siempre duerme junta, pero nunca se olvida. Una noche, al mirar a Gabriel dormido, Emilia escribió una última carta, no para entregarla, sino para guardarla en el corazón de su hijo. «Hijo mío, tú llegaste cuando nadie me esperaba, pero también llegaste cuando alguien más te había soñado. Tú no naciste para llenar vacíos, tú naciste para enseñarnos que la fe se mueve en pañales y que Dios, cuando quiere hablar, usa el llanto de un niño». Y así, con pan caliente en la mesa, oraciones suaves en la noche y una mariposa que a veces aparecía en la ventana del cuarto, la vida se acomodó. No perfecta, pero bendecida. Y cuando la última hoja del calendario cayó, Emilia encendió una vela frente al retrato de Clara. «Gracias», dijo, «porque no todos los milagros bajan con alas. Algunos llegan con el alma herida, una llave de motel y el llanto de un bebé, y en un corazón dispuesto encuentran su segunda cuna». Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque a veces Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales.